Buenas noches, amada Iglesia, Nueva Jerusalén, congregaciones y misiones, y amigos todos, sean bienvenidos. Doy gracias a Dios porque nos ha permitido otra vez reunirnos a través de estos medios para glorificar a Dios en un mismo espíritu. Hoy miércoles 10 de junio del 2020, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de la Iglesia, iniciamos el culto de estudio bíblico. Con reverencia, escuchemos el preludio. Hermanos, les invito a que oremos ofreciéndole este culto a nuestro Dios. Oremos. Padre eterno de infinita misericordia, gracias Señor porque nos has permitido reunirnos otra vez. Y te doy gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de venir, Señor, con un corazón contrito, humillado, para ofrecerte, Señor, con temor y temblor, este culto, Señor, de estudios bíblicos. Te ruego, Señor, que lo recibas como un olor grato ante tu presencia. Te ruego, Señor, que bendigas todos los elementos que se han de hacer, Señor, en este culto, y que sea de bendición para nuestro cuerpo, para nuestra vida espiritual. Te ruego, Padre, que bendiga, Señor, también al expositor de tu palabra, y que, Padre eterno, todo lo que la predicación sea de bendición y que tu palabra no regrese vacía, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, cantemos con gozo al Señor con el himno 210, Las huestes del Rey. Las huestes del Rey, gozosas protestan lealtad. Aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad, y un día por ellos vendrá. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey, al malo podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. Por
pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey de gran capitán, daremosle siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará, y yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos la dulce paz, y allí reinaremos con Él. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. Continuando con el orden del culto, preparemos nuestros corazones, vengamos delante de Dios pidiendo el perdón de nuestros pecados. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, el versículo 7, nos dice: ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Oremos, hermanos. Oh Señor, te damos las gracias porque podemos acudir a ti por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús. En todas nuestras oraciones podemos venir delante de ti, Señor, clamándote, Padre eterno, por nuestras aflicciones, porque por su sangre derramada en la cruz nos limpia de nuestros pecados y nos permite acercarnos al trono de la gracia. Dios bueno y eterno, creemos en tu amor y en tu gran misericordia. Sé que hemos quebrantado tu ley y que nuestros pecados nos separan de ti. Estamos arrepentidos, Padre, y queremos apartarnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude a obedecerte y a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por mirarnos con amor, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestros pecados. Muchas gracias, Padre, porque recibes de nuevo este corazón que solo quiere amarte y adorarte todos los días. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Cantemos con gozo al Señor con el himno 307, Soy en tu nombre bautizado. Soy en tu nombre bautizado, oh Dios bendita Trinidad. Entre los tuyos hoy te clamo, que me concedas un lugar. Muerto al pecado, more hoy en mí tu Espíritu, Señor. Hoy con temor
te prometido, solo obediencia y fiel amor, ya que tu espíritu ha querido hacerme tuyo, mi Señor, con la armadura de la fe, contra el pecado lucharé. Tu pacto, Dios, seguramente toda la vida de durar. No me abandones para siempre, si lo llegara a quebrantar. Sé que a menudo te ofendí, perdón y paz yo busco en ti. Todo mi ser y cuanto amo, con gratitud te ofrezco hoy. Haz que no sea un voto vano, quiero ser fiel a ti, Señor. No haya mayor afán en mí que consagrarlo todo a ti. Continuamos con nuestro orden de culto con la oración de intercesión. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16, verso 33, nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, confiad, yo he vencido al mundo. Vengamos delante de nuestro Señor, traigamos nuestras cargas, nuestras aflicciones y pongámonos delante de Él. Hermanos, oremos. Padre eterno, de infinita misericordia, tú que estás en los cielos, venimos delante de ti reconociendo que solo tú eres Dios. Reconozco que eres un Dios de amor, de compasión y misericordia. Gracias por la oportunidad de venir a ti, orar por mis hermanos. Padre, aquí está tu iglesia, Nueva Jerusalén, redimida, clamando a ti, aferrándonos con la fe que tú, Padre, vas a obrar en las necesidades de tu iglesia. Padre, sabemos, Señor, que unos hermanos padecen de alguna enfermedad, Padre. Yo te ruego que en tu amor tú los visites, Señor, y que tu mano sanadora sea extendida sobre cada cuerpo de tus hijos. Permite, Señor, aquellos que están enfermos de esta pandemia que tanto asola a la humanidad. Permite, Padre, que tengan los medios para poderse curar, Señor. Provéele, Señor, todas esas necesidades que necesita para poderse curar, Señor. Sabemos, Padre, que de nuestra comunidad cristiana algunos hermanos han pasado ante tu presencia. Yo te ruego, Señor, que le des el consuelo, la fortaleza a los familiares, a aquellos que han perdido, Señor, a un ser querido. Tú conoces a cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que en tu amor tú los consueles, Padre eterno. Te pido también, Señor, por la vida espiritual de tu iglesia,
que aún, Señor, no nos hemos podido congregar en tu casa, en el templo, para darte la honra y la gloria, Padre. Pero sabemos, Señor, que desde nuestros hogares abrimos un espacio, Señor, para adorarte y glorificar tu nombre, Señor, a través de estos medios. Yo te pido, Señor, que no tardes en que podamos reunirnos, Señor, si es tu voluntad, otra vez en tu casa, para darte la honra y la gloria y la alabanza que tú te mereces, Señor. Sabemos, Señor, que dentro de nuestros hermanos hay algunos en situaciones económicas muy adversas, Señor. Yo te pido, Padre, que tú les provees de un trabajo. Tú les proveas, Señor, de los alimentos diarios, Señor. Sabemos, Señor, que la situación de nuestro país en la cuestión económica está muy difícil, Señor. Hay empresas, Padre, que están cerrando, Señor. Y en algunas de esas empresas hay algunos de tus hijos, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú les proveas, Padre, de algún trabajo. Que tú sigas siendo, Señor, su providencia en todo momento. Porque confiamos en ti, en tu misericordia, en tu amor, y sabemos que de ti vienen las cosas, Padre eterno. No permitas, Señor, que nos alejemos de ti. No permitas, Padre, que nos siga ganando, Señor, la pereza por no hacer las cosas correctamente. Yo te ruego, Señor, por todas estas cargas, por todas estas aflicciones que te he puesto en tus manos, Señor. Te pido también por las congregaciones y misiones que también, Padre mío, han cerrado sus puertas por esta enfermedad que asola al mundo. Te ruego, Señor, por cada uno de los miembros en plena comunión de tu iglesia, los adherentes, Señor, por los ancianitos, todos ellos, Señor, que componen las misiones y congregaciones, Señor. Sabemos también, Señor, que hay algunos que están enfermos. En especial, Señor, te pido por la misión Cristo Viene, por todos mis hermanitos, Señor, que están enfermos, que tú, Señor, te has con ellos en todo momento. Sabemos, Padre, que tú escuchas las oraciones y que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Y sabemos, Padre, que tú obrarás en tu voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es el momento de adorar a nuestro Señor mediante las ofrendas. En el primer libro de Crónicas 29 dice la siguiente manera: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, bendito sea, Señor, porque nos permite, Señor, nuevamente, Señor, dirigirnos a ti, Señor. Desde la lejanía, Señor, dirigirnos también a tu pueblo, Señor, mediante este medio, Señor, que tú has preparado, Señor, porque si bien no nos podemos reunir como pueblo, Señor, estamos en comunión contigo, Señor, y tú sabes, Señor, las causas. Te doy gracias, Señor, por los hermanos, Señor, que están dispuestos también a ofrendar, ¿sí?, de lo mucho que les has dado, Señor. Te doy gracias por sus diezmos, por sus ofrendas, por sus primicias, Señor, y que si bien no se les pueden entregar directamente, Señor, en tu santo templo, Señor,
Habrá momentos, Señor, en que se puedan abrir tus puertas de acuerdo a tu voluntad, Señor, y así lo podrán hacer, Señor. Asimismo, Señor, te pido que tengas misericordia para aquellos que no lo pueden hacer, aquellos que han perdido sus trabajos, Señor, aquellos, Señor, que por alguna u otra razón, Señor, no tienen alimento diario, Señor, que tú se los proveas, Señor. Ten misericordia para cada uno de ellos, Señor, y que tú multipliques, Señor, estas ofrendas, Señor, de tus hijos, Señor. Conságralas, Señor, y que se siga propagando tu palabra, Señor, aunque tus puertas de tus templos estén cerradas. Todo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor y multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Hermanos, busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 1 al 14. Romanos 6, versículos 1 al 14. Leamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Pongamos atención, hermanos, al mensaje de la palabra a cargo del presbítero Jesús Antonio Aguilar de la Cruz, con el tema relación de los sacramentos con el pacto eterno. Muy buenas tardes, amadas familias, amada iglesia, Nueva Jerusalén. Sentimos gozo, alegría, porque el Señor nos sigue dando esta oportunidad, este privilegio de poder adentrarnos al seno de sus hogares y poder llevar la palabra de nuestro Dios hasta cada uno de ustedes. En esta tarde, ya casi noche, queremos entrar directamente hacia el tema que habla acerca de la relación de los sacramentos con el pacto eterno de Dios. Y para ello quiero leer la porción bíblica que se encuentra allí en Hebreos capítulo 9, versículo 23 al versículo 28. Y de esa manera poder hablar acerca de esa relación que existe entre los sacramentos con el pacto eterno. Dice la porción bíblica: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, sino entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amados hermanos, la semana pasada estuvimos ahondando o hablando acerca de los medios de gracia. En esa pasada parte que vimos, hablamos acerca de lo que es un sacramento, hablamos de su naturaleza, también hablamos de su relación con la palabra, se dio una definición de lo que es un sacramento y usamos el término sacramento en una forma singular, porque lo que nos llamaba la atención era poder tener en claro qué era un sacramento. Y en esta lección emplearemos el plural y hablaremos de los sacramentos, pues ya estamos hablando en concreto. Entonces nos referimos a los sacramentos que conocemos y practicamos, y hablaremos hoy de la necesidad de estos sacramentos, de su unidad y de su número. 3 cosas esenciales en este estudio. Cuando hablamos de la necesidad de los sacramentos, tenemos que entender que los sacramentos son cooperantes de la predicación. Y los sacramentos no se administran aparte de la palabra. Su valor y su eficacia dependen totalmente de la palabra. De hecho, en la tradición cristiana o evangélica, los sacramentos son un tipo de predicación, una predicación que va dirigida a otro sentido o en otros sentidos, no solamente al oído, ¿sí? Los sacramentos son eficaces porque participan de la eficacia de la palabra, son medios de gracia ordenados por Cristo y como tales
obligatorio para los creyentes, pero igualmente no son indispensables. Quisiera entonces detenerme un breve momento en esta parte para aclarar. Muchas veces queremos que alguien que está en una etapa que ha llegado el tiempo de que el Señor está llamando y ha puesto un límite a su vida, bueno, pensamos que lo necesario o esencial es que una persona tenga que ser bautizada o en su momento tenga que participar de la Santa Comunión para que esa persona pueda ser salva. No. Son indispensables para la vida cristiana, son necesarios ciertamente para la salvación, pero esto sirve especialmente para que una persona crezca en esa madurez espiritual. Sin embargo, le ayuda en su salvación, pero no es indispensable que si alguien no se bautiza o simplemente una persona no participa de la comunión, esta persona vaya a no ser salva, porque de cierta manera no salva el hecho que nos bauticemos y tampoco salva el que participemos de una comunión. Sin embargo, es necesaria en la edificación de nuestras vidas, contribuye. Entonces, cuando una persona está en una etapa terminal, no necesita tomar la comunión o ser bautizada con haber aceptado a Jesucristo, esto es suficiente. Entonces, esto pasa como en el acto cuando Jesús estaba en la cruz y había uno que estaba a su costado y aquel simplemente le creyó a Jesús. Y en aquel mismo momento, en aquel instante, Jesús dijo esta palabra: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, normalmente hay una tendencia, sin darnos cuenta, ecuménica de muchos cristianos, porque cuando hay un familiar que está en una etapa mórtil, normalmente queremos enviar a buscar al pastor para que el pastor venga y le dé la comunión o en su momento oficie un acto litúrgico dándole el bautismo. No es necesario si la persona ya creyó en el Señor Jesucristo. Sin embargo, para los cristianos que no están en esa etapa mórtil, el descuidarnos en nuestra vida espiritual, es decir, estamos poniendo en peligro nuestra salvación, en el sentido de que no estamos siendo edificados, no estamos siendo creyentes que estemos dando testimonio de nuestra fe. Bueno, el asunto de los sacramentos es muy serio y tenemos que tomarlo en serio, pues la consecuencia de negligencia en el caso es muy grave, debido a que descuidar los sacramentos es desobediencia y toda desobediencia es pecado. Quisiera ilustrar esta parte para que pudiéramos mirar la importancia o la seriedad que Dios toma en torno a los sacramentos. Hablando en este caso de la circuncisión, que es la propulsora del bautismo, se halla, por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 24 al versículo 26, cuando Moisés quedó impresionado con la importancia del sacramento. Hay muchos ejemplos similares en el Antiguo Testamento y también en relación con la Pascua. La frase de Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11 versículo 27 nos hace pensar que tampoco podemos tomar a la ligera la Santa Cena. Si pensamos que por no ser absolutamente esenciales para la salvación, los sacramentos no son importantes, no hemos puesto atención suficiente en el énfasis sobre ellos. De tal forma entonces que nosotros tenemos que mirar a la luz de la Escritura la importancia que tiene. El no hacerlo también implica pecado porque es desobediencia. Entonces la necesidad de los sacramentos no es una necesidad en el sentido de que no se pueda efectuar la salvación sin ellos. Los sacramentos son obligatorios en virtud del precepto divino y lo que es obligatorio tiene su propio tipo de necesidad. Y entonces son necesarios para el crecimiento espiritual y para la salud espiritual. Ejemplo, podemos sugerir una analogía con la vida biológica. Un mínimo de calorías puede sostener la vida y ciertas vitaminas y minerales no son necesarios para que haya vida.
Pero estas vitaminas y estos minerales son necesarios para el crecimiento físico y para la salud. Entonces, el descuidar los sacramentos va en detrimento de la salud espiritual y es perjudicial para nuestro crecimiento en el Señor. En este sentido, son necesarios. Entonces, aunque son necesarios para nuestra vida, volvemos a repetir, no son indispensables para una persona que ya creyó en el Señor Jesucristo y está a punto de ya pasar a la iglesia triunfante. No necesita del acto de Santa Comunión o de bautismo para que pueda ser salvo. Es salvo en el momento en el que creyó en el Señor Jesucristo. El bautismo y la Santa Comunión es una práctica que Dios demanda de sus hijos para el crecimiento espiritual, para cómo vivir y cómo poder soportar el transcurso o el transitar sobre este mundo en el hecho de crecer espiritualmente. Nuestra respuesta muchas veces estará marcada por ese crecimiento. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la unidad de los sacramentos. Y cuando hablamos de la unidad de los sacramentos, hablamos de este tema en dos dimensiones. Hablamos de la unidad de los sacramentos entre sí, es decir, la relación entre el bautismo y la Santa Cena. También al referirnos a la unidad de los sacramentos, hablamos de la relación entre los sacramentos del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento. Es decir, la unidad de los sacramentos en el sentido más amplio se encuentra en que todos los sacramentos son sacramentos del pacto. Si no es sacramento del pacto, no es sacramento cristiano o no es sacramento bíblico. Esta unidad depende de la unidad del pacto, es decir, un sacramento está totalmente vinculado, entrelazado con la unidad del pacto. Los que ven una sucesión de pactos, como por ejemplo los que aceptan como sistema de doctrina las notas de la Biblia anotada por Scofield, no pueden afirmar una unidad de los sacramentos. De la misma manera, los que afirman con el pacto las muchas referencias que hay en la Biblia a la sangre del pacto, dan énfasis sobre el hecho de que los sacramentos están relacionados entre sí por su relación con el pacto de gracia. Entonces, cuando hablamos de esa relación de bautismo y Santa Comunión, estamos totalmente hablando también de una relación estrecha con la relación del pacto de gracia. Entonces, la enseñanza de los sacramentos es esencialmente la misma. Yo quisiera que usted pueda ir rápidamente a la porción bíblica en primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Pablo aquí habla de la experiencia del Éxodo como el bautismo y sugiere que el comer el maná y beber de la roca era comer y beber a Cristo. Es decir, Pablo no está separando el Antiguo Testamento como muchos lo están haciendo hacia un lado, como algo que ya pasó y que no tiene ninguna importancia. No, realmente podemos traer a la luz ahora, en el entendimiento humano, por la gracia de Dios, cómo Pablo está vinculando lo que pasó allí en el Antiguo Testamento con algo en el Nuevo Testamento. Por ello es necesario también ir entonces a mirar lo que dice Romanos 4:11. Y Pablo habla aquí de la circuncisión de Abraham como un sello de la justificación por fe. ¿Sí? Todos los sacramentos en el Antiguo y los del Nuevo Testamento enseñan la salvación por la participación en el pacto de gracia. O sea, por la identificación con Cristo por la fe. Amados hermanos, entonces cuando hablamos del pacto, estamos hablando de ese sacramento que también está vinculado. Entonces los sacramentos se unen para apuntar hacia Cristo. Los del Antiguo Testamento lo anticipan y los del Nuevo Testamento lo miran retrospectivamente. Es decir, esta doble unidad de pacto
y de enseñanza no borra las importantes diferencias que existen entre los sacramentos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. No nos es legítimo a nosotros observar los sacramentos del Antiguo Testamento como válidos ahora. No. El hacer esto será negar la realidad y la eficacia del ministerio de Cristo. Esto entonces, sin embargo, no destruye su esencia, su unidad. Los sacramentos del Antiguo Testamento necesitaban una transformación para indicar el cumplimiento de lo que significaba el que estaba ahora llamado el sellado. Ahora, para que en su nueva forma siguiera significando y sellando la realidad y la eficacia del ministerio de Cristo como nuestro representante en el pacto de gracia. Amada Iglesia, ese segundo punto nos lleva especialmente a analizar y a mirar la importancia que tiene para con cada uno de nosotros esa unidad de cómo se encuentra entrelazado lo que Cristo representó en el Antiguo Testamento, lo que representa para nosotros y cómo esto establece una relación salvífica para nuestros tiempos. Tercer y último punto. Hablamos entonces de los números de los sacramentos. Hemos hablado en referente a la marca de la Iglesia que su correcta administración era una identificación de la Iglesia verdadera. La correcta administración entonces de los sacramentos presupone e inclusive incluye la capacidad de contarlos. Y cuando contamos, lo único que podemos encontrar a la luz de la Escritura son dos. Cuando podemos entonces contar algo más después de esto, entonces tendríamos que analizar los requisitos que tiene para poder considerar un sacramento a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y cuando hablamos entonces de esos requisitos, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente: tienen que haber sido establecidos por Dios como ordenanza en función de su cumplimiento simbólico. O sea, tienen que ser ritos que Dios mismo mandó que se cumplieran en función de sacramento. Y tienen que ser ilustrativos en la esencia del pacto y del ministerio de Cristo. Y en ese pacto, pues son signos y sellos del pacto. Solamente la Pascua y la circuncisión fueron instituidas en el Antiguo Testamento con valor de sacramento. Escuche usted bien, la Pascua y la circuncisión. Y estamos hablando en el Nuevo Testamento que allí entra la presentación de ese cambio, de esa transformación. Y hablamos de la Santa Cena y hablamos de el bautismo. Solamente ellas fueron establecidas como ordenanzas perpetuas y solamente ellas simbolizan la identificación del creyente como miembro del pueblo de Dios. Es decir, cuando una persona participa, y quiero detenerme un momento en esta parte, cuando una persona se bautiza, hace su profesión de fe, lo que esta persona está diciendo al mundo, al pueblo, es precisamente que esa persona es un miembro del cuerpo de Cristo. Cuando alguien participa de la mesa del Señor, está diciendo que es y forma parte también de ese cuerpo de Cristo. Amados hermanos, entonces es necesario que podamos observar que no hay más de dos sacramentos. Aquí quisiera hablar acerca del ejemplo de no sacramento. En el rito del templo y de las muchas fiestas que servían a Israel como enseñanza, Dios mandó solamente al pueblo que guardaran la circuncisión y la Pascua. En el Nuevo Testamento, Cristo mandó que convirtiéramos en ordenanza solamente dos ritos: el bautismo y la Santa Cena. Estos dos corresponden a los dos sacramentos del Antiguo Testamento. De hecho, son los mismos sacramentos transformados por la realidad
y la eficacia del ministerio de Cristo. Jesús mismo transformó la Pascua en cena del Señor, cuando celebró la Pascua con sus discípulos. Dios ordenó que sus creyentes y sus hijos fueran bautizados. Pablo allá en Colosenses capítulo 2, en el versículo 11 y versículo 12, dice que somos circuncidados en Cristo por nuestro bautismo, ¿sí? Eliminando la circuncisión para reemplazarla con el bautismo. Los dos sacramentos son solo dos, porque son los únicos dos que mandó a practicar Jesús, y son los dos porque son los dos que continúan los sacramentos del Antiguo Testamento. Entonces deberíamos agregar también al que la iglesia cristiana en sus épocas antiguas no practicó más de dos sacramentos, aunque a mediados de la Edad Media, cuando los otros 5 pseudosacramentos fueron añadidos, se dudaba de su legitimidad, y fue allá en el Concilio de Trento en 1545 a 1551 el que se agregó oficialmente los 5 sacramentos extra a la lista. En nuestros días, en algunos lugares se ve la tendencia de agregar como sacramento a los ritos de la iglesia el lavamiento de pies, que puede ser un bello y significativo rito, como obra dramática, pero que no cumple con los requisitos necesarios para ser sacramento. No es signo y sello del pacto, ni fue establecido por Cristo como rito sacramental, o sea, para hacerlo en obediencia a su mandamiento. Amada iglesia, esperamos en el Señor que este estudio que hemos llevado a cabo en esta hora pueda ayudarnos a entender la necesidad de los sacramentos. Es decir, recordamos, no llevan a una persona para que sean salva. Es decir, alguien que no recibió el bautismo de pequeño, no participó en la Santa Cena del Señor, pero en el acto último de su vida se arrepiente y viene a los pies de Cristo, no necesariamente tendría que participar de la comunión para ser salvo. Sin embargo, para los que son todavía, que vivimos en este mundo y tenemos que participar de un mundo de pecado, bueno, en nuestra madurez y crecimiento es necesario, en cuestión de su unidad y en cuestión de su número. No hay más de 2, solamente fueron instituidos 2, Santa Cena y el bautismo. Dios nos bendiga grandemente, amada familia. Amén. Amados hermanos, llegamos a la parte final de este orden de culto, en donde tuvimos nuestro estudio, y quisiera invitarle que pudiéramos tomar una actitud de oración, en la cual puede ser que usted esté de rodillas, tal vez usted pueda estar de pie o inclusive sentado. Quisiera invitarle que inclinemos nuestro rostro, pero poder seguir orando por nuestros hermanos quienes siguen aún luchando, porque están infectados de virus, están con algunos problemas económicos, con algunas situaciones aún familiares. Que sea nuestro Dios quien traiga ese pronto auxilio a la vida de su amada iglesia. Pero también orar por aquellos hombres y mujeres quienes tienen una profesión que les exige que tengan que estar ellos constantemente en contacto con los que están enfermos, los médicos, las enfermeras, paramédicos, servidores públicos de las fuerzas públicas. Que nuestro Dios también guarde sus vidas y a su amada iglesia. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro y oramos. Padre soberano, en el nombre majestuoso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos, Señor, en este momento delante de tu presencia para agradecerte por todo lo que nos permite realizar en esta tarde, noche ya de miércoles. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de alabarte.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado de poder orar. Y gracias, Señor, por darnos la confianza que, Señor, hemos de recibir una respuesta que siempre va a ser, Señor, conforme a tu voluntad. Y siempre, Señor, será apacible para la vida de tu iglesia, guiada y dirigida, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Padre, te rogamos por la vida de tu amada iglesia, por aquellos hermanos, hermanas, quienes se encuentran pasando por tribulación de la enfermedad. Aquellos que viven ahora, Señor, con problemas familiares. Aquellos, Señor, que están viviendo situaciones difíciles económicas. Aquellos, Señor, que se han quedado sin trabajo. Padre eterno, pero también queremos rogarte por la vida de aquellos hombres y mujeres, quienes, Señor, tienen empeñada su palabra, llamados a una profesión, Señor, donde cada uno de ellos, Señor, tienen que lidiar y tienen que tener un contacto, Señor, con aquellas personas quienes han contraído, Señor, virus, que se encuentran también enfermos de otras enfermedades. Te rogamos, Señor, tú tengas misericordia de su vida, guarde sus vidas, Señor, los cuide, los protejas, eterno Dios, y permitas, Padre Santo, que tu palabra more en el corazón de aquellos, Señor, que aún no te han conocido, que de alguna forma, Señor, tu palabra pueda llegar a ellos. Padre Santo, trae consuelo a su corazón, trae paz, Señor, a cada uno. Te rogamos, Señor, por ese estado anímico que puede traer, Señor, preocupación, aquellas alteraciones, Señor, que pueden haber en el sistema nervioso, en la presión, diabetes, y, Señor, de las diferentes situaciones que se viven en este mundo. Te rogamos, Señor, pues guardes y cuides de la vida de tu iglesia como de aquellos, Señor, que aún no te han conocido. Pero creemos y confiamos, Señor, que por tu gracia, Padre, conforme a tus planes y propósitos salvíficos, han de ser alcanzados en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Padre, bendice entonces, Señor, por favor, la vida de cada uno de los siervos que andan todavía, Señor, en diferentes lugares, predicando tu palabra. A través, Señor, de estos medios electrónicos, a través de las redes sociales. Permite, Padre, que tus siervos puedan cumplir con ese llamado de seguir enviando, Padre, ese alimento a la vida de tus hijos. Padre, y permite que tu palabra nunca vuelva a ti vacía, Señor. Padre, en tus manos encomendamos a tu pueblo. Y ahora, mis amados hermanos, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz desde ahora y por siempre. Amén.